una fe sobrenatural que se libera de la cruz cuando muero a mi egocentrismo. Gálatas capítulo número 2, versículo número 20. Si usted quiere saber el secreto del ministerio sobrenatural del apóstol Pablo, está aquí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para mí yo. Ahora vivo para Él, para Cristo, para Jesús. Y lo que ahora vivo en mi carne, en mi incapacidad, en mi debilidad, en mis falencias, ahora lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo descubrió que una gran fe se libera de la cruz cuando aprendemos a reconocer nuestra incapacidad, cuando aprendemos a reconocer nuestra debilidad. ¿Sabe que no controlamos nada? Estamos rodeados de limitaciones. Estamos rodeados de cosas que demuestran nuestra humana debilidad. Y el apóstol Pablo entendió que cuando él aprendía a estar crucificado, muerto a sí mismo, muerto a su yo, muerto a su vida egocéntrica, era cuando esa fe lo capacitaba. La razón por la cual pasamos por largos procesos de morir, de negarnos y de morir a nosotros mismos, es porque Dios desea capacitarnos con esa fe. El mayor nivel de fe que existe está dentro de la cruz. El mayor nivel de impartición de la fe se encuentra dentro de la cruz. Y de la única manera como lo podemos accesar es a través de morir. Es la razón por la cual muchas veces nos sentimos como atrapados, nos sentimos crucificados. La razón por la cual cuando crucificaron a Jesús, le enterraron clavos en sus manos y amarraron sus pies, era para que no hubiera posibilidad alguna para que Él se bajase de esa cruz. Ahora, fue esta fe en la cruz la que destruyó el imperio de Satanás. Es esta fe dentro de la cruz la que vence la muerte, la que vence enfermedades, la que somete principados y potestades. Voy a leer esos dos versículos, Gálatas 2, 20 y 21, en la versión TNM. Aquí dice: estoy fijado en un madero junto con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, antes bien es Cristo el que vive en unión conmigo. En verdad, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me amó, se entregó por mí. No he hecho a un lado la bondad inmerecida de Dios, porque si la justicia es mediante la ley, Cristo realmente murió en balde. Gálatas 2, 20 al 21. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? La cruz es tropezadero para los impíos. La cruz es locura para las naciones. Ni el diablo entendió el propósito de la cruz. Satanás pensó que había atrapado a Jesús, al Hijo de Dios, cuando Él estaba crucificado, y él pensó que había logrado la mayor victoria cuando vio que Jesús moría en esa cruz. Lo que él no sabía era que de la cruz
Lo próximo que iba a acontecer era una tremenda resurrección. Si usted quiere saber qué clase de fe se libera de la cruz, es la fe del poder de la resurrección, que levanta muertos, que resucita matrimonios, que resucita economías, que resucita naciones, que te pasa de la muerte a la vida, que te pasa de la pobreza a la prosperidad, que te pasa del fracaso al éxito. Yo no sé si alguien aquí quiere esta fe. Esos dos versículos en la versión Hünemann dice: con Cristo he sido crucificado y vivo, no ya yo, pero vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la fe vivo la de Dios y la de Cristo, el que me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley justicia, luego en vano murió. Ahora, ¿qué produjo? ¿Cuál es el efecto de la cruz sobre la vida de Jesús, sobre la vida del apóstol Pablo, sobre la vida de José, sobre la vida de Moisés, de todos estos héroes de la fe? ¿Cuál fue el efecto de la cruz? El gran poder que emanó de ellos fue el resultado de que ellos aprendieron a estar crucificados, a vivir una vida donde cada día morían a sí mismos. La razón por la cual muchas veces no pasa más con nosotros es porque no estamos dispuestos a pagar este precio. Ahora escúcheme bien: la vida egocéntrica sin cruz es más peligrosa que Satanás y todos sus demonios. La vida egocéntrica, el yo del hombre, el ego del hombre, cuando no conoce la cruz, se convierte en el peor enemigo de Dios, se convierte en el peor obstáculo. La razón por la cual a veces hay incredulidad, hay dudas, hay temores y hay ansiedades, es porque no estamos crucificados. Es porque queremos usar nuestro brazo de carne para hacer lo que le toca a Dios. Todo lo que necesitamos es estar crucificados, es estar consagrados, es morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra voluntariedad. Y en el proceso, estando crucificados de la fe, de la cruz, se libera una fe que va a provocar los mejores resultados, los milagros más inusuales. El mayor estorbo para los milagros en nuestra vida egocéntrica. Si usted quiere saber de qué estoy hablando, fue lo que destruyó a Saúl. Saúl como rey era totalmente capaz. Era un hombre, era un estratega militar. Sabía pelear. Él fue el que le colocó la armadura a David para que peleara contra Goliat. Era un hombre de guerra, pero era un hombre con un ego muy inflado. Fue un hombre que nunca entendió que Dios lo quería. En la cruz, aunque en ese tiempo no había venido Jesús y la cruz no se había manifestado, en cierta manera Dios llevaba a morir a estos hombres. Ahora, primera de Samuel capítulo 10, versículo número 8. Aquí está la cruz para el rey Saúl, que nunca entendió. El profeta Samuel le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti. ¿Sabe qué hace la cruz? Nos hace bajar, nos aterriza, nos demuestra que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti. ¿Sabe que esto no lo soportó Saúl? En su condición de rey, él se creía más que el profeta Samuel. Pero el cielo se mueve a través de autoridades. Sobre uno alto hay uno más alto. Hay que tener mucha humildad en el corazón para reconocer la revelación que tenía Abraham. El mayor bendice al menor. El problema de mucha gente es que se cree superior a los demás, es que no respetan ninguna autoridad.
¿Sabe qué le estaba diciendo Samuel a Saúl? Ahora yo me voy a bajar a tu nivel. Esto no lo soportó Saúl. Por eso cada vez que Samuel le daba órdenes, como el capítulo 15 de 1 de Samuel, cuando le dijeron: ve y hazle la guerra a Amalek, no dejes nada vivo, ni humanos, ni animales, ni nada, acaba con todo. ¿Sabe que a Saúl no le pareció? ¿Sabe que Saúl hizo la mitad de lo que se le dijo? ¿Sabe por qué? Por su gran ego. La otra mitad lo hizo conforme a su voluntariedad, y era muy capaz. El brazo de carne es muy capaz. El brazo de carne puede lograr construir torres de Babel, pero Dios no está allí. Todo lo que tú hagas en tu carne no va a glorificar a Dios. Todo lo que tú hagas en tu carne lo harás sin fe. Y yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Es lo que más nos cuesta. Tú sabes que estás en un proceso de muerte a ti mismo. Tú sabes que estás crucificado porque te tienen esperando, porque te tienen en un tiempo de espera donde aparentemente nada sucede, donde aparentemente todo es contradicción, todo es negación, todo está cerrado. ¿Sabe que la cueva de Adulán fue la cruz para David? Adulán significa apretado, cerrado. ¿Sabe que cuando Josué llegó a Jericó, dice que estaba cerrada, bien cerrada? Esa fue la cruz de Josué. Cuando tú enfrentas algo que desnuda tu humana debilidad, es un llamado urgente a ir a la cruz, a morir a sí mismo, a esperar el tiempo que sea necesario o que a Dios se le ocurra, hasta que Él venga, intervenga y nos salve. Espera 7 días hasta que yo venga a ti, y aquí está, te enseñe lo que has de hacer. Yo te tengo que enseñar. En otras palabras, tú eres ignorante. El próximo movimiento tú no lo conoces. Tú tienes que esperar y tienes que tener un corazón abierto, muerto a ti mismo, para que yo te enseñe. Tú necesitas ser enseñado. ¿Sabe que la cruz nos demuestra que nosotros no sabemos nada? La cruz nos demuestra que necesitamos ser enseñados, y de la única manera como vamos a aprender y vamos a ser enseñados es muriendo a nosotros mismos. Tu ego sin cruz te puede llevar a la perdición. Tu ego sin cruz no te permite entrar al reino de los cielos. Jesús habló de la puerta estrecha. Y para entrar por esa puerta estrecha, literalmente había que hacerlo boca abajo o tirado en el suelo. Eso representa la cruz. La cruz solamente aprobará a los que están dispuestos a morir a sí mismos. Ahora, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Después de que el profeta Samuel sorprende a Saúl dándole vueltas al monumento que él se había levantado. Tu ego pide monumentos, tu ego pide reconocimiento, tu ego se quiere jactar, tu ego quiere colocarle la firma. Por eso hoy en día aparecen estas cosas tan ridículas, ministerios yo no sé qué, porque todos quieren reconocimiento. Hoy en día uno ve Facebook, la página de algunos predicadores, no reflejan a Jesús, reflejan figurines, reflejan personas que quieren fama, que quieren reconocimiento. En ninguno de los anuncios que yo coloco usted ve mi foto, porque yo no quiero que me vean a mí, yo quiero que vean a Jesús. Yo no necesito reconocimiento. Bastante tengo con batallar con mi vida, que a veces me queda grande. Bastante tengo con mis propios asuntos para yo meterme en el de otros. Ahora, Samuel lo confronta. Y Samuel le dice: el problema tuyo es que dejaste de ser pequeño a tus propios ojos. Un ego sin cruz
siempre te va a llevar a considerarte por encima de los demás o a perder tu humildad. Pero lo más peligroso, se lo dijo Samuel aquí en el versículo 22 de primera de Samuel 15. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe algo? El ego de Saúl se convirtió en el centro de operaciones de los demonios de hechicería, de los demonios de rebelión, de los demonios que resistían a la autoridad, de los demonios parricidas que intentaron atacar al propio Samuel. Todo porque se negó a morir a sí mismo, todo porque evitó la cruz. Dios nunca te va a tomar en serio si tú menosprecias la cruz, si tú no quieres morir a ti mismo. El joven rico vino con buenas intenciones. El joven rico quería una oportunidad para servir, pero cuando Jesús le mostró la cruz, inmediatamente se fue. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, toma la cruz y sígueme. Y cuando él supo la gran riqueza que tenía, entonces prefirió darle la espalda a Jesús. ¿Sabe que hay mucha gente así? Cuando tú no tomas la cruz que te corresponde, le estás dando la espalda a Jesús, porque Jesús fue el primero que se montó en esa cruz y lo hizo por ti. Ahora nos toca a nosotros. Si tú quieres un empoderamiento de una fe sobrenatural, de una fe de resurrección, de una fe de milagros inusuales, aprende a morir a ti mismo, aprende a negarte a ti mismo, aprende a renunciar al brazo de carne. Salmo 44 versículo 1. Salmo 44 versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Sabe que el pueblo de Israel entró en confusión cuando llegó al desierto? ¿Sabe que el desierto era la cruz de ellos? Era un desierto grande, era un desierto espantoso, era un desierto donde no había nada. Tú sabes que estás en la cruz porque estás en una total contrariedad. ¿Y sabes por qué Dios escogió el desierto? Porque en el desierto no sirve nada de lo que tú hagas humanamente. El oro y la plata de Egipto no servía para nada, de manera que ellos todavía seguían dependiendo de Dios. Cuando tú atraviesas por tiempos de desierto, es una invitación de Dios a que mueras a ti mismo, a que esperes. Versículo 3 del Salmo 44: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo, la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. No fue la espada, no fue el ejército que ellos tenían, fue la fe de Dios. La fe de Dios sobre los que se negaron, la fe de Dios sobre los que murieron a sí mismos. Literalmente tu ego te puede estar estancando. El ego de una persona es tan violento que a veces donde él está no cabe nadie más. El ego sin cruz de una persona puede estar incomodando a todo un grupo de personas que están a cargo de él. Y te voy a decir algo: no provoques a Dios. Luzbel, con su gran ego, con su gran capacidad, con su gran perfección, con su gran talento,
Dios no vaciló en arrojarlo del cielo. Tú no te creas tan indispensable para Dios. Y esto se lo aprendí a mi padre Hugo. Cuando tú miras hacia el cielo, solo hay una opción: el Dios Todopoderoso. Pero cuando Dios mira hacia la tierra, Él tiene 7,000 millones de opciones. No nos creamos mucha cosa. El gran fracaso de mucha gente fue el resultado de que no murieron a sí mismos. Se hicieron las víctimas. Saúl se hacía la víctima. Saúl se creía indispensable para Israel. Saúl estaba enseñado a hacer lo que le daba la gana. Por eso, sin temor, fue a la casa de la bruja de Endor, y eso le costó la vida a él y le costó la vida a sus hijos. Por eso, si usted tiene familia, lo más sabio que hay que hacer es morir a nosotros mismos. Con Cristo estamos crucificados para no arrastrar a toda una descendencia por la voluntariedad de nuestro ego. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo, la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Versículo 4: tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Este fin de semana estuve con el caso de alguien, un tremendo líder, no de Maranata, de otra iglesia, pero alguien de Maranata le estaba ayudando. Y me decía esa persona: papá, ese hombre donde se paraba, los demonios se manifestaban. Iba en la calle y había un loco y comenzaba a liberarlo y a reprender. Y los demonios convulsionaban y se revolcaban en el suelo. A donde iba era una manifestación demoníaca la que ese hombre provocaba. Pero en lo personal era un hombre que no oraba. En lo personal era un hombre que toleraba muchas cosas. En lo personal había terquedad. En lo personal había algo en él que lo mantenía muchas veces, que lo hacía muchas veces no congregarse. Se creía muy capaz y suficiente, hasta que cayó enfermo y perdió la vida. ¿Sabe qué lo mató? Que no conoció la cruz. ¿Sabe qué lo mató? La retaliación de los demonios. Satanás no te puede tocar si te ve en la cruz. Tenemos los días contados si no aprendemos a morir. Tenemos los días contados y no va a pasar nada con nosotros si no aprendemos a doblegarnos, si no aprendemos a humillarnos, si no aprendemos a negarnos. Tenemos dos opciones: o le damos la espalda a Jesús como el joven rico, o literalmente morimos. Mirarte solo a ti, Señor. Aleluya. Isaías 53, 10 al 12. El efecto de la cruz sobre Jesús lo llevó al quebrantamiento y al padecimiento para que viviera por fe. ¿Sabe por qué Jesús padeció en esa cruz? Porque requería el mayor nivel de fe para poner en tate quieto a Satanás y los demonios, para quebrantar el aguijón de la muerte, para poner en su lugar a Satanás y a los demonios. Usted no podrá enfrentar lo espiritual si no es a través de la cruz, de lo que se libera a través de la cruz, del efecto que produce la cruz. El efecto de la cruz sobre Jesús lo llevó al quebrantamiento y al padecimiento para que viviera por fe. Miren ustedes, Isaías 53 del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Está oyendo eso? A veces Dios es el que está detrás de tu quebrantamiento. A veces Dios es el que está detrás de nuestra humillación. Y nosotros, por no entenderlo, nos levantamos, nos rebelamos, nos fastidiamos, nos endemoniamos. Si Dios quebrantó a Jesús su hijo,
¿qué crees que te va a pasar a ti? Si el Padre no movió un dedo para bajar a Jesús, su Hijo, de la cruz, ¿qué crees que hará contigo? El mayor tiempo de Jesús en la cruz fue de agonía. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje. Vale la pena morir en la cruz. Tu muerte liberará la vida sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu descendencia. Verá linaje, vivirá por largos días. Morir a nosotros mismos hace que seamos longevos, hace que podamos llegar a la vejez con una buena salud, llenos de satisfacción, llenos de riquezas para dejar la herencia a nuestros hijos. Vivirá por largos días, y aquí está, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. De la única manera como la voluntad de Dios en nosotros va a permanecer es aprendiendo a morir en esa cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Llegará un día de tanto morir, de tanta negación, de tanto quedarnos callados y no responder las agresiones humanas, que vendrán tiempos de satisfacción para tu alma. Y verá el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Por su conocimiento justo, mi siervo justo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hay que pasar por tiempos de muerte para que Dios lo coloque al frente en el lugar de asignación que uno tenga, sin desbalancearse. Por los 13 años de José en la casa de Potifar y en la cárcel, fue la cruz que lo molió, fue la cruz lo que lo procesó, para que cuando se convirtiese en el hombre más poderoso de Egipto, que a un faraón se le sometía, él no usó su poder para dañar a otros. No uses tu liderazgo para ser déspota, no uses tu liderazgo para desquitarte con otros, porque el Dios de los cielos todo lo ve. Y escúchame, tú siempre tendrás reemplazo. Diciendo eso me da un temor a Dios increíble. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. La cruz tiene la capacidad de derramar tu vida hasta la muerte. ¿Y a qué es lo que nos hace morir? A nuestra voluntariedad, nos hace morir a nuestra terquedad, nos hace morir a nuestra religiosidad, nos hace morir a nuestra mediocridad, nos hace morir a nuestro mal carácter, nos hace morir a nuestra rebelión. La cruz drena, la cruz derrama eso. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él muchas veces pasó por pecador, no siéndolo. ¿Usted cómo reacciona cuando comienzan a decir cosas de usted que no son, o cosas que sí son? El ego a la gente lo lleva a esconder todo el reguero que ha hecho. El ego en la gente no les permite ni arrepentirse, ni arreglar, ni reconocer. Hay que tener mucho ego y poca cruz para nosotros mostrarnos como solo una apariencia, cuando todo el mundo sabe. Es como el mal aliento, que el único que no sabe que lo tiene es él. Pero cuando se acerca sangre de Cristo, se cayeron 3 mangos. El efecto de la cruz sobre Jesús lo llevó a ser expuesto para que nunca amara la gloria de los hombres y para que fuese prosperado, engrandecido y exaltado. Estas 3 cosas los hombres lo quieren sin la cruz,
gente de la iglesia quiere esto sin la cruz: prosperidad, engrandecimiento y exaltación. Pero para llegar allí sin destruirnos requerimos cruz. ¿Y sabe qué va a hacer la cruz? Nos va a desfigurar. ¿Sabe qué va a hacer la cruz? Matar esa capacidad que tenemos de hacer artistas, de ser figurines. Hoy en día es una locura el que mejor traje tenga, el que mejor reloj tenga, el que mejor carro tenga. Y usted los ve en las redes. El último Rolex que me regalaron, la última casa que conquisté por fe, mentiras, fue por pura manipulación. Lo mejor que nos puede estar pasando a nosotros es debatirnos. Hay días donde uno no puede ni con uno mismo. Hay días donde humanamente todo lo que podemos hacer es montarnos a esa cruz voluntariamente. ¿Sabe que este es el tiempo que casi nadie soporta? Cuando la cruz te desfigura, cuando la cruz acaba con nuestra arrogancia, cuando la cruz acaba con nuestra presunción, cuando la cruz acaba con nuestra jactancia. Isaías 52, 13 al 15. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 4 cosas que la gente diera por ellos hasta su propia vida. Pero lo que sigue a continuación nadie lo quiere. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Quiere que le diga? En la cruz Jesús murió desfigurado. Su cara se la desfiguraron, su espalda se la desfiguraron. En él no había parecer. Es algo que la gente no quiere. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrarán, si así se asombrarán muchas naciones. Los reyes correrán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hoy en día todo el mundo quiere redes, quiere fotos, quiere reconocimiento, quiere que se muestre el gran talento que tienen. Por Dios, todo lo que somos es por causa de Jesús. Como dijo Lester Somero, si algo bueno hay en nosotros es por causa de Jesús. No te lo atribuyas, es Jesús. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si algo está sucediendo en nuestra vida, es Jesús. No es nuestra gran unción, no es nuestra gran capacidad, es Jesús. El efecto de la cruz sobre el apóstol Pablo lo llevó a padecer para que se volviera el instrumento de salvación de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. La cruz que cargó Pablo estaba diseñada para él. Esa cruz atrajo a Euroclidón. Esa cruz, por esa cruz, hizo que una víbora lo mordiera para intentar matarlo. No lo logró. ¿Sabe quién no lo dejó morir a él? Esa cruz. Esa cruz lo hizo ser náufrago en 2, 3 ocasiones. Esa cruz lo llevó a padecer hambre. ¿Sabe que ha venido sobre el mundo? Una tremenda cruz. Y están apareciendo otras, ¿no? Ese desierto grande y espantoso, donde habían serpientes y escorpiones, era la cruz para el pueblo de Israel, que iba a durar 40 días. El gran ministerio del apóstol Pablo, las 13 epístolas que usted ve en su Biblia, le costaron una vida crucificada a Pablo. Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo a Ananías que fuera y orara por Pablo, que estaba ciego. Le dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes,
de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario. Él va a padecer, así como persiguió a la iglesia. ¿Sabe que Pablo creía que persiguiendo a la iglesia, que metiendo a muchos a la cárcel y a otros apedreándolos y matándolos como Esteban, estaba haciendo algo por Dios? Era su ego, era la maldad de su corazón. Lo único que cambia la condición de nuestro corazón cuando está enconado es la cruz. Jesús permaneció en esa cruz mudo, sin defenderse, expuesto, desnudo, desfigurado. Tuvo que soportar que jugaran sus ropas. Tuvo que soportar la burla de la gente. Tuvo que soportar la traición de sus discípulos. Tuvo que soportar el cuestionamiento de uno de los ladrones. Todo eso es cruz. Todo eso provoca la cruz. El efecto de la cruz en Pablo lo llevó a morir cada día a sí mismo para que solo confiara en el Padre. De la única manera como vamos a confiar en Dios y vamos a vivir por fe es experimentando la cruz y muriendo cada día. ¿Sabe que las necesidades que tenemos es una invitación de la cruz? ¿Tú quieres ver a Dios supliéndote? Ah, bueno, nadie quiere aquí. La cruz no deja a nadie mudo, ¿ok? ¿Tú quieres ver a Dios supliéndote? Te espera la cruz. Te espera una tremenda cruz. Te esperan unos tremendos clavos. Te espera una tremenda contradicción. De ahí se va a liberar la fe. De ahí se va a liberar la fe que tú necesitas. Aleluya. Primera de Corintios 15, 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que decía, que cada día muero. ¿Sabe una cosa? La gente hoy en día busca comodidad, busca complacencia, busca no mojarse. Si las condiciones están óptimas, entonces voy al culto. Esta iglesia es de papel. Desde anoche, desde la madrugada estoy orando. Desde la madrugada comenzó a llover y yo decía: Señor, yo declaro que hoy se detiene esta lluvia. Y aparentemente Dios no me respondió, pero cuando llegué a la iglesia me dijo: ¿sabes una cosa? Si esta iglesia quiere realmente que yo haga algo con ellos, ellos van a tener que aprender a dejar tanta flojera y aprender a mantenerse montados en esa cruz. Vamos a dejar tanta flojera, vamos a dejar tanta complacencia. Es por eso que a mucha gente esto de la pandemia fue como una bendición para ellos, para quedarse encerrados. Todos lo quieren hacer encerrados. ¿Y qué va a pasar con la gente de la calle? ¿Qué va a pasar con las almas? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Pablo decía que cada día muero, cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, parece que estas fieras son un tipo de demonios con los cuales batallaba el apóstol Pablo. Esas fieras, cada vez que Pablo moría a sí mismo, aparecían. ¿Sabes que cuando estás en la cruz es el momento más vulnerable donde Satanás aparece para tratarte de dañar el corazón? Cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El efecto de la cruz en Pablo lo llevó a ser atacado con sentencias de muerte por demonios, para que entendiera que solo Dios lo podía librar. Por más que el diablo trató de matar a Pablo, no lo logró, porque él estaba crucificado. Es en la cruz donde tú estás a salvo.
Es en la cruz donde el diablo no te puede tocar. Es en la cruz donde el diablo no te puede quitar la vida ni arrebatarla. Fuera de la cruz eres vulnerable. Primera de Corintios 15, 30 al 32. Perdón, Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Sabe que la muerte no pudo sorprender al apóstol Pablo antes de tiempo, porque como Pablo estaba crucificado con Jesús, la fe que fluía de esa cruz en él derrotaba la muerte, derrotaba toda sentencia diabólica, derrota el cáncer, derrota cualquier enfermedad, derrota cualquier dolencia. Es por eso que usted ve a hombres como Paul Yonggi Cho con 87 años, con más de 10 enfermedades en el cuerpo que no se sanan. Pero sabe, una de esas lo podría haber matado hace rato. Pero ¿sabe por qué no muere? Porque él está crucificado. La muerte no tiene poder sobre aquel que está en la cruz, muriendo a sí mismo. El imperio de la muerte, y la muerte que es el aguijón, no tiene ninguna autoridad y poder sobre ti cuando te niegas a ti mismo. ¿Sabe que esta clase de mensajes hoy no se predica? Ayer intenté buscar a ver quién predicaba sobre crucificados con Cristo. Apareció uno, y cuando intenté ponerlo no decía nada. El efecto de la cruz en el apóstol Pablo lo apartó desde el vientre de su madre para que conociera a Jesús por revelación. Desde ahí la cruz estaba persiguiendo a Pablo, desde que estaba en el vientre de su madre. Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Desde ahí Pablo supo que la cruz lo perseguía. Yo hago una pregunta: ¿desde hace cuánto que la cruz te persigue? ¿Desde hace cuánto le estás huyendo a la cruz? Huirle a la cruz es lo peor. Huirle a la cruz es vivir una vida paupérrima, una vida llena de faltantes, una vida insoportable. ¿Sabe qué hace soportable la vida nuestra? La cruz. El efecto de la cruz en el apóstol Pablo lo llevó a despojarse de todo y a tenerlo por basura, para conocer y conquistar el poder de la resurrección de Jesús. El reconocimiento para él era basura, según el concepto de la cruz. El que él levantara un tremendo ministerio internacional para vender libros y para promover que fuera invitado era basura. Esa es la basura que tiene mucha gente hoy en día, que busca rating, que busca reconocimiento. Filipenses 3 del 7 al 12. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La cruz te va a llevar a perder cosas. Esto no fue lo que soportó el joven rico. Él no soportó perderlo todo. Lo que él no sabía es que detrás de eso había una recompensa que le iba a dar 100 veces más. ¿Sabe que él no entendió que era el encargado de sostener el ministerio de Jesús? Yo le hago una pregunta a usted: ¿para qué quiere dinero? ¿Para comprarse la última camioneta BMW? ¿Para cambiar a su esposa por 2 de 20? ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Sabe por qué no hay respuestas? Porque no entendemos que todo lo que Dios nos pone en las manos es para empujar el reino de Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios riquezas, pero es para empujar el reino de Dios, para bendecir al apóstol Naúm Rosario, para bendecir a mi papá Hugo López, para empujar esta iglesia, para preparar futuros pastores y enviarlos sin problemas. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Sabe que la cruz te lleva a morir a tu propia justicia? A tus propios derechos, a lo que tú exiges que hagan contigo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El efecto de la cruz en Jesús lo llevó a despojarse a sí mismo hasta hacerse obediente para morir en la cruz. De la única manera como podemos vivir una vida crucificada es siendo obedientes, no resistiendo. Filipenses 2 del 4 en adelante, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabe qué hace la cruz en nosotros? Nos despoja de nuestra capacidad humana. ¿Y cuál es la capacidad humana que no deja operar la fe? El ser manipuladores, el hacernos las víctimas, el provocar conmiseración. Eso anula la fe. De eso nos tenemos que despojar. De eso nos despoja la cruz. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La cruz te va a humillar, te va a llevar a humillarte a sí mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú lograras ver a Jesús ahora y Él te mostrara sus manos, todavía tiene las heridas, porque la cruz deja heridas, la cruz deja marcas. ¿Sabe por qué el ángel de Jehová no quería bendecir a Jacob? Porque Jacob quería bendición sin cruz. La cruz produce dolor. Yo sé que este mensaje de la cruz no es tan popular aún dentro de la iglesia. El dolor que le causaron a Jacob fue la cruz. Cuando él soportó ese dolor y seguía persistente, entonces lo bendijeron. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres que a ti te bendigan? Te espera la cruz. La cruz va a causarte dolor. La cruz va a causarte negación. La cruz no te deja hacer lo que te da la gana. Hoy en día hay mucha gente haciendo lo que le da la gana, congregándose donde le da la gana. Van a la iglesia que está cerca para ahorrarse lo del transporte. ¿Y qué si Dios te dice que tu iglesia queda a 3, 4 kilómetros de tu casa? Esa puede ser tu cruz. Desde que yo me convertí, yo aprendí eso. Yo vivía en el oriente de Cali y a mitad de cuadra había una iglesia. Y donde Dios me colocó, o a donde el Espíritu Santo me llevó, estaba lejos. Tenía que irme en bus. A veces tenía que agarrar 2 buses. A veces no tenía dinero. Y yo le preguntaba, Señor, hoy me congrego en esta iglesia. Y Dios me decía, no, ve a la iglesia que yo te mandé, pero no tengo dinero. ¿Por qué no me has dado dinero para irme en transporte? Y yo escuchaba a Dios que me decía, te he dado 2 piernas. No es que Dios sea malo, sino que esa era mi cruz.
Qué interesante. Mientras yo vivía así, no me engordé. Mientras yo vivía así, era talla 30, talla 32. ¿Cuál es tu cruz? Tu suegra no es la cruz. El efecto de la cruz en José lo llevó a ser probado por el dicho de Jehová en las peores contradicciones de su vida. ¿Quiere que le diga dónde está la cruz en José? Está en la traición de sus hermanos. Está en la cisterna sin agua. Está en la maldad de los hermanos cuando lo vendieron por 20 piezas de plata a los madianitas. ¿Sabe dónde está la cruz en José? Cuando llegó a la casa de Potifar. Pero la cruz también estaba en la Putifara que intentó seducirlo. Y finalmente la cruz estaba en la cárcel donde José murió a todo. Dios sabe que estás listo cuando tú mueres a tu propia capacidad para manipular las cosas. Ahí fue cuando sacaron a José para sentarlo en el trono. El efecto de la cruz en David lo llevó a estar atrapado en la cueva de Adulán hasta que fue procesado para sentarse como rey. ¿Sabe que David en esa cruz se sentía atrapado? Todo estaba cerrado. Le tocó fingir que era loco para que no lo mataran. Le tocó soportar que el propio rey entrara a su cueva e hiciera de las suyas. Y luego la cruz le propuso no tocarlo, no matarlo. Pero hoy en día, como no hay cruz, queremos matar y comer del muerto. Nos sentimos con licencia para hablar mal del hermano. Nos sentimos con licencia para ser chismosos. A Maranata Cali le falta la cruz. La cruz debe estar puesta en la lengua de muchos, que cuando llaman es para dividir, que cuando llaman es para indisponer. Al carácter de muchos le falta la cruz. Cuando tú amenazas que te vas a ir del hogar, tú eres un malcriado, te falta la cruz. Cuando tú amenazas que te vas a ir de la iglesia, te falta la cruz. El efecto de la cruz sobre Moisés lo llevó a vivir en los desiertos por 40 años para que desarrollara un carácter de fe. Los primeros 40 años de Moisés se creyó algo. Los próximos 40 años de Moisés, cuando tenía 80, el desierto le enseñó que no era nadie. Y después, los próximos 40, cuando llegó a los 120, fue cuando Dios lo pudo usar. Porque la cruz hizo bien su trabajo. Y termino. El efecto de la cruz sobre Jeremías lo llevó a vivir seducido por el amor de Dios, para que nunca renunciara por lo difícil de su llamado. ¿Sabe que Jeremías quiso renunciar muchas veces? ¿Sabe que la cruz no le permitió casarse? La orden de Dios fue que no se casara. Dele gracias a Dios que Jeremías hay uno. Y cuando él intentaba renunciar o correr, el amor de la cruz de Dios lo seducía. Y cuando la cosa estaba peor, entonces la cruz se le metía adentro para que un fuego consumiera sus huesos. Esa es la cruz. No rechaces la cruz. No hay evangelio sin cruz. No hay fe sin cruz. Dios no te puede usar a menos que aprendas a estar en esa cruz. Y si tú estás en esa cruz, no te bajes, quédate hasta que se cumpla el proceso. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes que esta cruz te escoge la pareja que vas a tener? ¿Sabes que esta cruz escoge la profesión que vas a tener? Yo nunca quise ser pastor. Lo evité por 2 años. Evité abrir esta iglesia por 2 años más. Pero la cruz siempre gana. Amén. Colóquese de pie, por favor. Mirar